Hoy estamos en nuestra casa, el monasterio de Santa María la Real, y tenemos la gran suerte de poder charlar unos instantes con el luthier y músico gallego Abraham Cupeiro, que dedica buena parte de su tiempo a rescatar instrumentos ancestrales, instrumentos tradicionales y hacer un poco de magia, creando con ellos nuevas sonoridades. Abraham, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por atender esta entrevista. Gracias a ti, Carmen, un placer estar aquí. Bueno, empezaste en esto de la música muy joven, de niño. ¿De dónde viene esta afición? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la música era una suerte de ventana hacia el mundo de la fantasía, ¿no? Es ese arte abstracto que te lleva a rincones insospechados, y empecé en una banda de música y también un grupo tradicional de música gallega, tocando la gaita, y en la banda tocaba la trompeta. Entonces, digamos que esos dos mundos, el mundo tradicional y el mundo académico, en mi vida siempre ha sido algo natural, han ido de la mano, hasta que, bueno, pues al final los he conjugado en todos estos conciertos que estoy haciendo por todo el mundo. Ujú. Y ahora mismo, por lo que leía también en tu página web, eres de las pocas personas en el mundo que sabe tocar instrumentos como el Garnix, creo que lo digo bien, o la corna. ¿Qué son exactamente y qué se siente al tocar un instrumento de estas características? Bueno, el Carnix es, digamos, una trompeta celta, es mi buque insignia, digamos, el instrumento que más repercusión me ha dado, un instrumento, una trompeta recta que se toca por encima de tu cabeza y que tiene en su pabellón, está coronado por la cabeza de un animal, un dragón, una serpiente, un lobo, y la corna es el único instrumento que no es mío, pero que le da veracidad un poco a todo lo que hago, porque es un instrumento encontrado en la inmensidad de la foresta galaica por un vecino de Sarria, del pueblo, Carlos Teller. Ujú. A lo largo de este tiempo que llevas trabajando en la música, si no me equivoco, has ido también creando una importante colección de este tipo de instrumentos ancestrales, ¿no? Más o menos, ¿cuántos tienes hasta ahora y de qué tipo? Ahora mismo no sabría decirte, pero creo que entre unos 220 o así son instrumentos bueno, que he ido recuperando poco a poco y buscando que no sea una colección, sino que sea como un arsenal que me permita abordar diferentes épocas de la humanidad a través de la música, a través de los instrumentos de viento, y dándoles vida, porque al final son objetos que necesitan que un ser humano los toque y bueno, pues más o menos 200. Unos 220. ¿Cómo? Porque hablabas también que no solo los tocas, sino que también los recuperas, los rescatas. ¿Cómo es ese proceso de recuperación? Porque imagino que no será sencillo y que tendrá pues grandes dosis de investigación, por un lado, y de creatividad e imaginación, por otro. Bueno, realmente es un proceso muy frustrante, porque yo, aunque construyo instrumentos y toco con ellos, no soy constructor de instrumentos. Me explico, no todos los días estoy trabajando en esto. Por lo tanto, cada vez que afronto un reto, me cuesta un poco como ponerme, ¿no? Y encontrar pues esa facilidad que tiene ya un artesano que trabaja todos los días. La mayoría de los casos han quedado pruebas que podemos copiar los instrumentos tal cual eran hace miles de años, y al final los instrumentos de viento, al no tener cuerdas, pues simplemente soplando por ellos encuentras unas vías por las cuales transitan los seres humanos, unas vías sonoras, y que al final tú eres la propia locomotora que se pone encima de esas vías, y que, como una persona de hace 2000 años, recreas o creas un discurso sonoro. Ujú. Porque hablas de, han quedado pruebas, ¿qué tipo de pruebas? O sea, buscas documentación en libros, en capiteles, entiendo, en pintura. Por ejemplo, hoy voy a tocar, iniciar el concierto con un cornu romano, uno de los 5 ejemplares que se encontraron en Pompeya. Ese está copiado fidedignamente milímetro a milímetro, porque, como bien sabes, allí la erupción dejó las cosas tal cual estaban. El Carnix, por ejemplo, me basa en una moneda romana, y ha sido un trabajo de investigación, pero también de muchísima imaginación. Hasta que me invitaron arqueólogos franceses a probar el único Carnix entero del mundo, y solamente distaba de 23 milímetros, que un instrumento tan grande pues no influye nada, y es más, están casi en el mismo tono. Y sí, es como al final poner un panel, como si fueses un detective, pistas pictóricas de libros, textos, ejemplares, maneras de tocar que han quedado hoy en muchas tradiciones del mundo, que no son el mundo occidental, y que te permiten pues entender cómo funcionaba. ¿Y qué tipo de materiales lo utilizas para recrear esos instrumentos?
Bueno, voy a utilizar todo desde madera, hueso, pero sobre todo metal, láminas de metal, que digamos que son los instrumentos más grandes que toco, que son los más difíciles de encontrar y que he tenido que fabricar. Yo he de reconocerte que empecé a construir instrumentos porque no tenía dinero cuando era Ujú. joven, pero si fuese a día de hoy yo casi prefería no construirlos porque ah, es agotador, ¿no? Y digamos que después hacerlo sonar ya es algo que entra más dentro de mi mundo. Es verdad que he ido poco a poco adquiriendo pericia en la construcción de los instrumentos, pero si pudiese descansar un poco, porque ya son muchas horas componiendo, tocando, viajando, pues la verdad es que no los reconstruiría, pero también es verdad que es una satisfacción muy grande crear algo con tus propias manos, que es nuestro segundo cerebro, y darle vida. Claro, nos quedan documentos para poder reconstruir esos instrumentos, pero el sonido. Mm. Es muy sencillo. Eh, la historia de la humanidad escrita no llega ni a un 6%. Entonces, ¿qué nos queda? Hoy sabemos que el gregoriano no es monodia, lo que se cantaba aquí hace siglos, sino que se improvisaba polifonía, armonía, pero no estaba escrita. Entonces, tienes que ir un poco investigando cómo la gente construía la música. Y para eso hay muchas tradiciones, como te decía, que siguen patentes o el propio instrumento, la naturaleza del propio instrumento. Es como meter una llave, que al final tú eres la llave, la puerta es el instrumento y cuando la llave encaja perfectamente se abre y ves que el sonido es pleno y que funciona. eh, es ahí donde realmente es verdad que nos quedan muchos escritos y hay que seguir investigando. Sobre todo, los griegos hablaban de muchísima teoría que a día de hoy se nos hace muchas veces muy densa, como por ejemplo un instrumento que voy a tocar hoy aquí, el aulos, que se tocaba en las Olimpiadas, y que cuando lo he reconstruido sobre un ejemplar que está en el Museo del Louvre, te das cuenta que los agujeros funcionan a la perfección y que están mucho más cerca de nuestras escalas y nuestros modos de lo que creemos. En ese sentido también, ¿ha evolucionado la música mucho de 2000 años ahora o realmente estaba ya todo inventado, aunque nos creamos a veces muy innovados? La música no evoluciona, la música cambia. Si cogemos una partitura de Mozart de 1770, por ejemplo, o 80, y la comparamos con música de Bach, que es 30 años anterior, 40, 50 años anterior, ve- solo viendo el papel pensaremos que la música de Bach era mucho más compleja. Y en cierta manera sí, pero es que la sencillez, que no simpleza de la música de Mozart, es digamos, un camino que se ha ido encontrando del barroco al clasicismo, por así decirlo, a grandes rasgos, y entonces la música se hace más sencilla. Ujú. ¿Y eso qué es? Es que la música es peor, ¿no? Mozart es una gran figura, ¿no? Entonces, tendemos a pensar que lo arcaico es, ¿cómo decirlo?, inferior. Cuando hoy, por ejemplo, voy a tocar un instrumento que gracias al pueblo armenio se ha mantenido después de 3000 años y que tiene uno de los sonidos más bellos del planeta. Diría que el sonido más bello que puede hacer un instrumento musical, que es el duduk. Ujú. Y que realmente lo de la simplificación, los sonidos actuales cada vez son más simples también, o las músicas que escuchan los adolescentes, los ritmos son. Estoy en cierta manera de acuerdo contigo, aunque nunca la música o la escena musical ha sido tan ecléctica. El problema es que el mainstream, la música comercial, comparándolo con música de hace 40 o 50 años, pues es mucho más pobre. Pero hoy tenemos gente joven con 15, 16 años haciendo multitud de estilos increíbles, pero que no tienen cabida en lo que es el negocio. Ujú. Sí, también el tema comercial. Haces una labor también muy importante, aparte de como músico, como constructor, como luthier, una labor didáctica muy importante, ¿no? Porque creo que también no solo es escuchar, sino entender lo que estás escuchando, ¿no? Es que yo creo que huyo un poco del tema de que sea didáctico, aunque me gusta, pero es como enseñar algo. Es como que antiguamente la gente se sentaba todos los días alrededor de una hoguera, contaban historias, ¿no? Entonces es un poco contar qué hay detrás de cada objeto. Y esto es importante porque hay muchas dimensiones, muchas líneas, muchas capas que hacen que tú después puedes escucharlo de otra forma. Y eso me gusta, pero eso mismo ya lo hacía Beethoven cuando estrenaba una sonata y hablaba con el público, ¿os parece que la toque más lento? Entonces se ha roto un poco
la naturalidad en la música, sobre todo académica. Contar historias, aparte de escuchar los sonidos, la historia que hay detrás de los instrumentos. No sé si también, volviendo un poco a los temas de actualidad y tal, la inteligencia artificial, no sé si tú la usas, si lo ves como un recurso útil o que más bien complica vuestra labor. No la uso, pero me gusta que esté, porque por ejemplo, las bandas sonoras que se suelen hacer en los últimos años suenan todas igual, entonces yo casi prefiero que las haga un ordenador. Y entonces a lo mejor volvemos a ver figuras como Morricone, John Williams, y no toda este, porque trabajo mucho para películas, acabo de grabar para la película Gladiator, bueno, y pero no hablo solo de esta, no, sino de casi todas las películas. Al final es un cúmulo de sonidos, de bancos de sonidos y ah, yo para mí que muchas veces casi prefería que la hiciese una inteligencia artificial porque los que ya son diferentes se escapan de la máquina. Mm. Quizás la máquina pueda perseguirlos, pero ya tiene que perseguirlos. Mm. Has hablado ahora de que estás colaborando con la película Gladiator, has hecho multitud de colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué te aportan esas colaboraciones con otros músicos, con otros? Hombre, al final la música es un lenguaje universal, es algo que está muy dicho, pero la música se ha democratizado mucho en el sentido de que una persona de Galicia pues puede conectar perfectamente con una persona de Asia, con una persona de América, donde sea. Ahora estoy tomando clases con una persona de Bashkiria, que es una zona de Rusia que está, bueno, pues, o sea, en otro extremo totalmente, y me está enseñando a tocar un instrumento súper antiguo que se llama kurai y que pues eso por las redes sociales contacto con ellos, a veces yo voy a tocar allí, en fin, es algo maravilloso que hasta hace 30, 40 años era difícil. Mm. Y bueno, ya para terminar y para no robarte más No, tiempo no, y que para que puedas expláyate lo que quieras, que no hay prisa. concentrarte en el concierto, ¿qué próximos proyectos tienes? Aparte, bueno, si estás adelantando ya Mm. algunas cosas. Pues mira, va a salir ahora la película dentro de poco de Gladiator, donde hemos grabado. Ahora en octubre hago una gira por las Islas Británicas, terminándola con el London Symphony en el Barbican Center. Y después voy a Canadá, a Estados Unidos, todo esto en octubre. Después girando por España con un nuevo espectáculo que se llama Mitos. También tengo otro espectáculo que voy solo, donde me gusta contar historias también y que la gente vea un poco la Abraham más cercano. Y grabando para películas que por desgracia, no te puedo decir ahora cuáles son porque tienen derecho de confidencialidad, pero confidencial, perdón. Pero bueno, multitud de cosas que en el fondo me hacen sentirme muy agradecido mirando hacia atrás los inicios, la banda de música, el grupo tradicional, que me permiten viajar en el tiempo y en el espacio, pues gracias a la música. Pues muchísimas gracias, Abraham, por habernos permitido también viajar en el tiempo contigo y conocer un poco más tu trabajo. Un gusto, Carmen. Gracias a ti.